La traumatología es una de las especialidades médicas más antiguas. Hipócrates y Galeno fueron precursores en el tratamiento de fracturas, pero desde ellos, pasando por la ciencia médica árabe, responsable de la implantación del yeso, hasta llegar a las modernas técnicas de nuestros días, hay años luz de distancia. Para saber mejor cómo hemos evolucionado en esta disciplina y qué avances nos aguardan para el futuro, contamos esta noche con la presencia del Dr. Diego Collado. Pues con el doctor Diego Collado de la Clínica Tecnon de Barcelona, de España, vamos a hablarles a todos ustedes de esa cirugía tan particular que él conoce perfectamente desde hace años. Dicen que por casta le viene al galgo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Uno puede estudiar medicina y ser aplicado en su disciplina, pero le tiene que venir también de vocación al médico como al abogado o como al buen periodista, ¿no? Si no nace uno siendo o siendo médico, siendo abogado, siendo periodista, o siendo es igual, pero con aquella vocación tan particular, a veces se puede diluir no solamente el trato humano con sus pacientes, sino también incluso la formación. Se puede diluir absolutamente todo lo que han aprendido en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues no es el caso de nuestro siguiente invitado, que es una persona que, como les digo, ya viene de familia, ¿no? En este trasvase de conocimientos, ¿no? Sobre todo médicos, para saber exactamente discernir, amén, de esa envoltura que le ha dado pues la carrera universitaria, su especialidad, etcétera, y su praxis, así como su experiencia prolongada en esta carrera de la medicina y de la cirugía, sino que además conoce perfectamente el mundo de la persona, a veces un poco reservado, porque claro, nos va a tratar alguien que no conocemos y vamos a tener que confiar en aquella persona. Pero ¿en quién confío? ¿A quién dejo yo mis articulaciones, mis huesos? Tendrá que ser alguien de confianza. Alguien de confianza les vamos a mostrar a día de hoy. Lo encontrarán todos ustedes en la Clínica Tecnon de Barcelona, en el despacho del doctor Diego Collado. Doctor Collado, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias. Un placer tenerte con nosotros en este programa. Digo yo que de casta le viene al galgo, de familia te viene a ti también, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, somos la quinta generación de médicos en mi familia ya, sí, ha llovido un poco. ¿Y todos han sido traumatólogos, Diego? No, mi bisabuelo fue oftalmólogo. Sí. Y a partir de esa generación ya sí que hemos sido ininterrumpidamente traumatólogos, hasta ahora una sobrina, sí. Está muy bien. Bueno, o sea, eso significa que no solamente quedó en ese apellido, sino que familia en sí, de la familia Collado, van a continuar. Incluso no sé si tus hijos el día de mañana continuarán siendo o viendo a lo que hace el padre, pero en cualquier caso, yo creo que tendrían que enfocarse su carrera visto lo visto, ¿no? Diego, doctor Collado, tu fama te precede, hace mucho tiempo. Se gana eso con mucho trabajo, ¿verdad? Con mucho tesón, con muchas cirugías, ¿no? Con mucho estudio. Sí, realmente la medicina tiene que ser algo vocacional, porque si no te puedes fatigar, incluso te puedes frustrar. Si realmente te gusta, pues cada vez te involucras más en lo que haces, ves los buenos resultados que eso tiene en la gente, y eso, pues la verdad, en una profesión anima muchísimo, ¿no? Anima muchísimo a seguir buscando la excelencia, a seguir buscando nuevas cosas, que es básicamente lo que llevamos haciendo en los últimos 10 años con estos temas tanto de cadera como de rodillas. Sí. ¿Cómo ha cambiado la medicina y cómo ha cambiado la cirugía, verdad? Hay otras disciplinas que a lo mejor no se han modelado tanto, ¿no? En el transcurso del tiempo, sí. ¿No? Se habla mucho de la farmacopea, es así que por ejemplo, pues, bueno, ha cambiado, no ha cambiado mucho, porque lo que ha cambiado que ha sido el tratamiento en sí, porque seguimos utilizando la misma planta, las mismas flores, para ofrecer después aquellas sustancias químicas que preparan los laboratorios, pero lo que verdaderamente ha cambiado sustancialmente es la cirugía en sí, no la forma de tratar a los pacientes, ¿no? Sí, realmente aquellas cirugías que tienen más elementos técnicos incluidos en ella, como por ejemplo la traumatología, en la que utilizamos aparatos, esas son las que más han avanzado. En cambio, las cirugías más de concepto, la cirugía general, pues siguen las líneas básicas que han seguido siempre. Qué curioso, porque hace siglos atrás uno se fracturaba una rodilla, una pierna, un brazo y podía morir de aquella rotura, ¿no? Sin duda. La tasa de mortalidad de las fracturas de cadera en el anciano hace no tantos años, hace 30 o 40 años, llegaba hasta el 90% acumulado
en el primer año, 90%, 9 de cada 10. Doctor Collado, los métodos que se utilizaban hace nada, pongamos una década, 10 años, ¿no? A los que se están utilizando a día de hoy, por ejemplo, en ese tratamiento de caderas u otros tratamientos traumatológicos, ¿los podrías explicar, por favor? Sí, básicamente lo que hemos tratado de ir asimilando y variando en el curso de las enfermedades de los pacientes son aquellos factores mecánicos que hacen que una articulación se degrade antes de lo que toca. Una articulación tiene que estar programada para durar en una persona pues entre 65, 75, 85 años, que es más o menos la expectativa de vida que tenemos en los países occidentales. Y hay algunos factores mecánicos que pueden producir la degradación de estas articulaciones. Esto no lo entendíamos del todo bien y a lo largo de los últimos 10 años, tanto en rodilla como especialmente en cadera, pues ha sido un giro muy drástico de 180 grados para poder no solo entenderlo, sino modificarlo y prolongar la vida de estas caderas. Y los otros factores que también han sido modificados son los factores biológicos, con las nuevas terapias de plasma rico, de células madre, que esto es uno de los aspectos que está en auge y en pleno desarrollo, y que esto ayudará mucho a la modificación de las condiciones mecánicas de las articulaciones para hacerlas durar más, que es el objetivo del traumatólogo. Plasma rico, células madre, ¿de qué manera nos están ayudando? Pues estas terapias tienen efectos antiinflamatorios muy potentes sobre el organismo, y de lo que se trata ahora es de dar un salto cualitativo a que tengan también actividad regenerativa sobre los tejidos. El cartílago articular, que es el tejido que cubre nuestras articulaciones, es un tejido muy especial porque tiene un coeficiente de fricción muy bajo. Eso le permite durar muchos años. Hay muchas personas con 80 años que no tienen problemas en las articulaciones, y hay muy pocas máquinas en una casa que hayan durado 90 años funcionando cada día. Y eso se debe a las características físicas, a los coeficientes de fricción que tiene el tejido de las articulaciones, que se llama cartílago hialino. Pues bien, el objetivo último de los próximos años va a ser conseguir reparar ese tejido que hasta la fecha no se ha conseguido reparar, y que cuando uno tiene un problema, que es la artrosis, que es la desaparición o destrucción o degradación de ese tejido que cubre las articulaciones, que es el cartílago hialino, ahora nos vemos obligados a sustituirlo por una pieza de metal o de cerámica o de plástico. ¿Y sin ningún tipo de efecto secundario, doctor Collado? Por supuesto, porque estas terapias son personalizadas. Estas terapias se hacen con tus células madre, con tu médula ósea, con tu sangre centrifugada. Esto elimina riesgos de infección, riesgos de efectos adversos, elimina muchos riesgos. Y en esto es el camino, en uno de los caminos en los que más se está avanzando e invirtiendo en la investigación. O sea que el organismo en sí asimila de nuevo tus células, porque para eso son tuyas, ¿no? Y las redirige, las reubica de nuevo donde estaba el tejido afectado. ¿Sí? Esto es... ¿Hasta ese punto es tan inteligente el cuerpo humano? Sí. El cuerpo humano es absolutamente sorprendente, mucho más de lo que nos esperamos. Y de hecho lo que nos cuesta primero es entender cómo se comporta para luego poder modificar ese comportamiento a favor tuyo. Y sin duda pues las terapias biológicas son futuro. No hay tanta realidad a día de hoy. Lo que a día de hoy podemos hacer a efectos de prolongar la vida de las rodillas, de prolongar la vida de las caderas con buena función y con poco dolor o con ningún dolor, es modificar las condiciones mecánicas de estas. Y esto es lo que hemos avanzado en los últimos años, e incluso hemos sofisticado la técnica quirúrgica para hacerla desde cirugías abiertas a incluso hacerlo ya por vía artroscópica. Es lo que le iba a decir, doctor Collado, ¿cómo han cambiado el tiempo, ¿no? Yo no sé si España está en la cabecera de este tipo de tratamientos, entiendo que sí, ¿no? Antes las personas con cierta patología marchaban fuera de España, ahora que nos ven en Argentina, nos ven en Miami, por ejemplo, iban, por ejemplo, a Estados Unidos a que alguien le pudiera tratar, ¿no?, una pierna, porque a lo mejor había algún que otro adelanto allí, a diferencia de aquí. Eso ha cambiado y además en muy pocas décadas, ¿no? Tenemos aquí unos muy buenos especialistas, muy buenos médicos, muy buenos traumatólogos en el caso que hoy nos ocupa, que ya no solamente se habla de las bondades del médico en sí, sino de la disciplina en general, que nos dice que tenemos aquí en España una bolsa importantísima de especialistas concretos, francamente buenos,
que seguramente son la delicia de los que nos ven desde fuera, porque están estudiando aquellos lo que están haciendo aquí los nuestros, ¿no? Nos estamos adelantando al tiempo, doctor Collado. Antes usted decía, o tú decías, ¿no? Claro, es que antes a lo mejor las agresiones para una cadera, las agresiones a una rodilla eran un poco más severas, había que abrir un poco más la rodilla, ¿no? Desde tratamientos de menisco, cruzados, articulaciones, etcétera. Y ahora se hace con unas técnicas que no son invasivas. El paciente tiene una visita ambulatoria, no tiene que pernoctar muchas noches en el hospital y al cabo de nada marcha a casa tranquilamente. La recuperación es francamente rápida, ¿no? ¿Cómo ha adelantado el tiempo? ¿Hacia dónde se dirige la cirugía, doctor Collado? Dentro de poco, desde, por ejemplo, la cadera, ¿qué es lo que se está trabajando hoy y cuáles son los mecanismos que nos llevarán a dentro de muy poco a decir adiós a los problemas de cadera, adiós a los problemas de artrosis, de artritis, articulaciones? Pues en el mundo de la cadera, como en el de la rodilla, hacia lo que se ha avanzado es primero a entender cuáles son los mecanismos que generan artrosis. Hace tan solo 10 años se consideraba que el 70% de las artrosis eran lo que los médicos llamamos idiopáticas, es decir, de causa desconocida. No sabíamos por qué se producían esas artrosis. Sin embargo, a día de hoy, ese 70% está identificado como artrosis de causa mecánica. ¿Eso qué quiere decir? Eso equivale a tener una articulación o un rodamiento que tiene alguna alteración mecánica que lo hace más proclive a degenerar, a estropearse antes de lo que toca. Y si tú, mediante una técnica quirúrgica, consigues modificar esa alteración mecánica, puedes hacer vivir más esa cadera, prolongar la vida útil de esa cadera, prolongar la vida útil de esa rodilla en el tiempo, de tal manera que tú retrasarás la aparición de artrosis o la eliminarás. ¿O la eliminarás? ¿Sí? Sí. ¿Radicalmente? Radicalmente, porque si tú eliminas el factor mecánico que condiciona una artrosis, tú eliminas la causa de la artrosis. Este ha sido el gran avance, y este ha sido el gran avance en el mundo de la cadera, especialmente en la última década, que se debe básicamente a los estudios que ha realizado el profesor Reinhold Gans, con el que tenemos el gusto, y yo personalmente tengo el gusto de haberme formado con él, y que ahora viene a un curso en el próximo mes de junio aquí a Barcelona a visitarnos, a enseñarnos, a transmitirnos sus conocimientos y a transmitirnos su ánimo, porque realmente ha sido un hombre que ha marcado un antes y un después en lo que es el tratamiento de las caderas. Antes las caderas se guardaban debajo de la alfombra hasta que te apareciera la artrosis, y lo único que sabíamos hacer realmente era colocar una prótesis cuando ya la articulación estaba dañada. Con los estudios del profesor Gans, que se publicaron a finales de los años 90 y que se han ido sofisticando y evolucionando a lo largo de los años de la última década, del año 2000 al 2012, que nos ocupa ahora, hemos conseguido entender mejor la articulación. Se han diseñado cirugías especiales para modificar estas alteraciones mecánicas y se están consiguiendo unos resultados muy prometedores en la cadera, sí. Cirugías especiales y concretas, nada invasivas. Bueno, invasivas dentro de lo que cabe, ¿no? Pero nada que ver con otros tiempos atrás, ¿no? Gracias al doctor Gans y gracias al doctor Collado, por ejemplo, de la Clínica Tecnon de Barcelona, hoy podemos asumirnos en esa postura de decir, voy a cirugía, voy con miedo, saldré, no saldré bien, andaré bien después, estaré un cierto tiempo con muletas, con el bastón. Bueno, pues a lo mejor ese tipo de cosas ya han pasado a la historia, ¿no? Lo hemos visto recientemente, doctor Collado, con Su Majestad el Rey, ¿no? Sí. Rotura de cadera. Ahora vamos a ver unas imágenes que nos gustaría que nos explicara. ¿Es tan fácil verdaderamente abrir a una persona, quitarle esa rótula, hacerle un agujero justo en el hueso, ¿no? En el fémur, introducirle un hierro con un núcleo de acero? ¿Será? ¿Es acero? ¿Es platino? La mayoría de las prótesis son de vitalio, que es una aleación de cromo, cobalto, molibdeno, o de titanio, o recubrimientos de titanio, o recubrimientos de hidroxiapatita. Sí. O sea, se coloca ese titanio dentro del fémur, se pone una cabeza, una rótula, ¿no? Se ajusta también con la cabeza de la cadera, pero la cirugía será muy abierta, muy invasiva, ¿o todo lo contrario, doctor? Al revés, la cirugía ha pasado de ser muy invasiva
a ser muy poco invasiva. Para que te simplemente un dato que es muy ilustrativo. Cuando yo empecé los estudios de cirugía ortopédica, los pacientes se les retiraban los puntos en la clínica. Es decir, un paciente al que se sometía a una prótesis total de cadera, por ejemplo, o de rodilla, estaba del orden de 2 a 3 semanas ingresado hasta que se retiraban los puntos y se iba a su casa. Actualmente, en los protocolos, por ejemplo, de rodilla que yo tengo en la clínica Tecnon, no solo tenemos tiempos de estancia posoperatoria de 4 días de media, sino que además intentamos que usen lo mínimo posible las muletas, por ejemplo, ayudas para caminar. Intentar restablecer la marcha fisiológica y natural de la manera más precoz posible. Imagínate el cambio, ¿no? De 15 días de ingresado a 4 días de media, Desde de luego. necesitar bastones 6 semanas a no necesitar. Bueno, hemos visto con Su Majestad operado Sí. y salir fuera por Sí. sus propios medios, ¿no? Luego Sí. tuvo un pequeño problema porque tropezó Sí. y se haría daño, Sí. ¿no? Y lo han tenido que volver a intervenir. Sí. Pero bueno, en principio de una cirugía que aparentemente tiene que ser súper complicada, Sí, sí. ves que la persona al día siguiente marcha tranquilamente por sus medios a casa, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, yo me quiero acordar del siglo X, creo que eran los persas los que utilizaban ya el yeso para Sí. reforzar, bueno, curar, ¿no? Sí, O sí, sí. fortalecer una pierna, un brazo cuando estaba roto y ponerlo en su sitio, ¿no? Luego en el siglo XIV creo recordar que eran incluso los barberos los que ajustaban ese tipo de cosas y sí. la medicina empezaba su trabajo incipiente de formación y disciplina de trabajo. En el siglo XIX ya la medicina se convirtió en esa disciplina honorífica, ¿no? Dentro de la academia, y del XIX a hoy no ha pasado tanto, y sin embargo, ¿cómo ha cambiado la medicina, ¿no? Algo realmente increíble. Increíble. Entiendo yo que los medios de vanguardia también ayudan al cirujano, ¿no, doctor Collado? Sin duda. Sin duda. Sin duda. El trabajo del cirujano no es un trabajo aislado, es un trabajo multidisciplinar y tú requieres desde enfermería especializada hasta anestesiólogos especializados. El hecho de que un paciente no perciba dolor hace que luego tenga menos dolor. Es decir, es un trabajo colectivo y el éxito y las mejoras que hemos obtenido con estos tratamientos no son solo atribuibles al cirujano, que normalmente suele ser la vedette que pone más la cara cuando todo va bien, sino que es un trabajo colectivo. Claro, y que además, doctor Collado, no es mecánico, porque no son 2 más 2 en cada paciente. De ahí que los adelantos en la medicina y sobre todo en la cirugía estén tan contrastados, ¿no? Y tan a la orden del día, ¿no? Certámenes, congresos, simposios del doctor Collado aquí y fuera de estas fronteras, ¿no? Escuchándola a él, uno queda deleitado sabiendo que yo tengo que llamar a este señor cuando tenga un problema porque seguro que me va a solucionar la papeleta, ¿no? Porque claro, estamos hablando de algo que tiene que ver con nuestra esencia, nuestras ganas de ver el mundo, ¿no? De trabajar, ¿no, doctor Collado? Cuando ustedes, digo que no es mecánico porque cada paciente es un mundo y ustedes en cada paciente ven por dónde la mecánica que después van a utilizar ustedes, los aparatos, los sistemas, pues tienen que tener, a lo mejor pues las pinzas estas no tienen que ser así, tienen que tener otro matiz, un poco más de doblez. No sé, la mecánica de la artrosis, pues la prótesis en sí pues no tiene que ser así, tendrá que ser de otra manera en función a cómo tenga el hueso. Y tendrán ustedes que, desde el punto de vista de la ingeniería, decirle al ingeniero o al mecánico médico, tiene usted que empezar a fabricar este tipo de prótesis en función, porque nos hemos dado cuenta, con lo cual cada paciente es un mundo y cada paciente tendrá su mecánica tan particular, ¿no? Sin duda que la cirugía ortopédica es una cirugía personalizada, no son trajes de confección, son trajes a medida. Y prácticamente cada día te encuentras con que has de realizar alguna modificación o has de utilizar alguna de las herramientas que tú tienes de manera personalizada para ese paciente, para solucionar el problema que tiene ese paciente en particular. Doctor Collado, ¿quién tiene ahora menos miedo a ir al cirujano? ¿La gente mayor o la gente joven? Le hemos quitado el miedo. Antes uno le tenía miedo a ir al dentista, ¿no? Para una caries, una tontería, ¿no? Ahora ya las cosas han cambiado, ya vamos al dentista sin miedo. ¿Pasa lo mismo con el cirujano traumatólogo? Yo creo que la gente poco a poco, la gente se comunica y la gente ve los resultados que tienen las cirugías y habla con la gente que se ha sometido a ese tipo de cirugías y ve que las cosas pues realmente han cambiado mucho. Y eso es la mejor herramienta para quitar el miedo, porque todos somos iguales ante la cirugía, incluso los cirujanos.
cuando nos tenemos que someter nosotros mismos a ese tipo de cirugía. Y tú ves que cuando las cosas van cambiando a mejor y cuando esos pacientes pues, tienen poco dolor en los posoperatorios, se recuperan de manera rápida y favorable, pues claro, eso te ayuda a quitarte el miedo, ¿no? Es como antes con los dentistas, que entrabas allí absolutamente aterrorizado y ahora vas al dentista pues mucho más tranquilo, ¿no? Porque prácticamente es una experiencia que no es agradable, no nos engañemos, pero no es tan traumática como lo era antes, sin duda. Bien, hoy nos asiste el doctor Diego Collado, se encuentra en la Clínica Tecnon de Barcelona, en el despacho, creo entender que es el 190, sí, ¿verdad, doctor Collado? Es fácil de localizar, si tienen ustedes algún tipo de problema traumatológico, pues no duden en hablar con él o con su equipo, tienen un cuadro de profesionales expertos en esta materia, desde luego importante, que tienen nombre y apellidos importantes a tener en cuenta, referencia aquí y en el extranjero, y a mí me gustaría que todos ustedes lo conocieran, porque seguro que el día de mañana pueden tener un posible tratamiento de la índole que estamos hoy comentando, nosotros o alguien de la familia, y sin duda tendríamos que tener bien anotado a un especialista para ir siempre a tiro hecho, ¿no? Doctor Collado, si hablamos de su especialidad, dentro de la traumatología, ¿cada cirujano es especialista en algo concreto o lo aborda absolutamente todo? No, la cirugía ortopédica ha sufrido dos cambios en las últimas 3 décadas. El primero fue el que experimentó, por ejemplo, mi tío abuelo, Fernando Collado, que fue el primer director del Hospital del Vallebrón, que es uno de los hospitales donde yo estoy vinculado, el hospital universitario, y allí pasaron de ser cirujanos generales a cirujanos traumatólogos. Pasó de ser un cirujano que hacía absolutamente de todo, desde neurocirugía, cirugía general y traumatología, a solo ser traumatología. Y en los últimos 15 años ha habido la nueva evolución en la especialidad, que ha sido ya delimitar subespecialidades dentro de la especialidad. Y las especialidades son básicamente la cirugía de la mano, la cirugía de la gran articulación, la cirugía de la prótesis, la cirugía del nervio periférico. Es decir, se ha ido compartimentalizando la especialidad. La cirugía del niño, que solo hacen niños esos cirujanos. Es decir, sí que ha sido, a medida que la cirugía se ha ido haciendo más sofisticada, más difícil, tú tienes que manejar más información de tu campo y por lo tanto ya tienes suficiente como para dedicarte a tu parcela, pero haciéndolo mejor. Está bien. Bueno, pues doctor, ¿quiere usted enviarle ya para finalizar algún tipo de guiño a sus compañeros, a sus colegas del despacho 190 de la Clínica Tecnon de Traumatología? No sé, algún doctor que se le ocurra. Pues la verdad es que sí, nosotros estamos muy contentos porque hemos conseguido unir un equipo de gente muy competente que tratan no solo la cirugía del aparato locomotor, sino la precirugía y la postcirugía, con gente como el doctor Gutiérrez, que es un osteópata de reconocido prestigio, es el osteópata y el médico de la selección española de natación sincronizada, un auténtico atleta además, con gente como el doctor Domínguez, que está subespecializado en temas de columna, y lo que estamos haciendo pues precisamente es esto, compartimentalizar el cirujano que se dedica a la columna, el que se dedica a la cadera, a la rodilla, el cirujano que se dedica a la mano, incluso los médicos que no hacen cirugía, como el doctor Gutiérrez, pero que nos ayudan tanto antes como después con este tipo de pacientes. Bien, y que no se deje usted a nadie, la doctora Mercedes también, que la tenemos ahí en el despacho, ¿no? Esa sobrevuela sobre todos. Muy bien, pues doctor Diego Collado, mil gracias por estar con nosotros en Tierra de Sueños. Siga usted cosechando éxitos, que lo sabemos que son muchos, ¿verdad? Vuelva cuando quiera y por favor manténganos informados de todos sus avances, porque nos gusta seguir en su trabajo y en su carrera profesional. Muchísimas gracias. Gracias y muy buenas noches. Gracias. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en Tierra de Sueños, como ven ustedes, rodeados de buenos libros, de buenos ejemplares, de buenos trabajos de todos nuestros colaboradores en este programa. Un día más, un fin de semana más, al menos en España, hemos intentado dar conocimiento de todos los postulados que llegan a Tierra de Sueños y que creemos que son importantes que ustedes vengan a conocer. Será en otra nueva edición, en este programa, en Tierra de Sueños, tanto en España como en Hispanoamérica o bien en Estados Unidos, en la parte norte del mismo, ¿verdad? Desde Nueva York hasta Filadelfia, Costa Rica, o bien la propia Florida, desde Miami TV. Gracias por estar ahí, que tengan ustedes una bonita y brillante semana y no se olviden de ser buenos buscadores, como dice el eslogan también de este programa. Y sobre todo, no se olviden de ser buenos. Adiós.
Adiós, buenas noches. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de sueños.